llevar a cabo en su totalidad la demarcación de los distritos electorales locales, como el establecimiento de lineamientos para que el IFE opere casillas únicas en elecciones coincidentes con las de los estados de la República. Dejarle al IFE la facultad exclusiva de fiscalización en tanto se trate de recursos que se entregan a partidos políticos nacionales que participan en elecciones locales, de manera tal que solamente los órganos de los estados fiscalicen los recursos de los partidos políticos locales. Revisar las reglas de representación proporcional para que se unifiquen en todos los estados y que el IFE sea órgano rector, dada la multiplicidad de fórmulas de asignación que existen en las legislaciones de la República. Y una más, tratar de hacer coincidir en la medida de lo posible las distintas etapas de los procesos electorales locales con los federales, de manera tal que, por ejemplo, las precampañas y campañas sean efectivamente coincidentes. Si logramos reglas uniformes para el desarrollo de los procesos electorales en las entidades de la República, teniendo una autoridad federal que sirva como rectora, en respeto absoluto, por supuesto, a la soberanía de los estados, pero que sirva como rectora de esta función nacional electoral, me parece que podemos transitar hacia un instituto sólido. En razón del tiempo concluiría con esta reflexión. En todos estos aspectos, que me parece que son reformas concretas que bien podrían aterrizarse en la legislación a corto plazo, es indispensable que el Instituto Federal Electoral haga conciencia plena, y lo digo con todo respeto a sus actuales integrantes. El instituto es mucho más que sus consejeros. El instituto es un ejército de funcionarios profesionales y un ejército de ciudadanos que el día de la jornada electoral, previa capacitación, atienden las urnas, reciben y cuentan los votos. Me parece que el Instituto Federal Electoral debe transitar hacia la justificación de sus actos y decisiones, no a posteriori, sino a priori. Cito dos ejemplos: la elección de 2006, cuando el entonces presidente del instituto salió a los medios a decir que no había un ganador porque había un empate técnico, y días después intentó justificar en los medios de comunicación el por qué no se habían contabilizado algunas actas en el PREP. Si esta justificación y esta explicación hubiese sido basta días previos a la jornada electoral, me parece que otro hubiera sido el escenario en cuanto a la pérdida abismal que tuvo el IFE en la credibilidad a partir de ese desafortunado evento. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, maestro. Tiene la palabra nuestro compañero diputado, el doctor Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Bienvenido, maestro Bolio. Gracias. Perdón. Tiene evidentemente una carrera, una formación profesional que cuando menos en términos curriculares lo habilita cabalmente para aspirar al puesto que está hoy en contienda. Sin embargo, nuevamente tenemos que su carrera profesional está vinculada medularmente al Estado de México, y si bien pudiera tratarse de un dato curricular casual, yo quisiera señalar que si no creo en Dios, mucho menos voy a creer en tantas casualidades. Me da la impresión de que entre tantos aspirantes del Estado de México, me da la impresión de que no se han dado cuenta que solo ganaron el Ejecutivo, y aún eso estaría a debate. El problema de estos antecedentes es que pudieran convertirlo, como consejero del IFE ante su eventual elección, en una ficha más en el tablero de algún partido político, como ya sucede con algunos de los consejeros que están, o específicamente el que se fue y cuya posición estamos hoy debatiendo.
El otro problema es que hay una confianza social decreciente en una institución que en sus mejores tiempos fue estandarte del avance democrático del país. En ese contexto, ¿qué propondría usted específicamente a la Cámara de Diputados, dado que tenemos una responsabilidad fundamental en las formas operativas y en el éxito del desempeño del IFE, no porque nos corresponde hacer su trabajo, sino porque nos corresponde intervenir de manera definitiva en su estructura, específicamente en la consejería del IFE? ¿Qué propondría usted a la Cámara de Diputados para restituir al IFE el ejercicio pleno de su autonomía? Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra maestro Bolio Cerdán hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado, por sus comentarios y por su pregunta. Radico en el Estado de México, sí. La vida me llevó a través de los años a decidir establecer mi residencia en el Estado de México, justamente de la mano de la materia electoral. Yo decidí, después de una primera y muy superficial experiencia en el IFE en el año de 94, aquí en el Distrito Federal, en donde nací, me llevó a participar vía un concurso convocado por el Poder Judicial Federal, concretamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a raíz de su incorporación a este poder como órgano especializado, a participar en un concurso por una plaza de secretario de estudio y cuenta. Por razones de temporalidad, por razones de las actividades que en aquel entonces desempeñaba, que fundamentalmente estaban enfocadas a la docencia, me convenía más acudir a presentar el examen de oposición a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Toluca, toda vez que los horarios así se acomodaban para efectos de acceder a ella. Finalmente, y se lo digo modestia aparte, logré obtener la plaza obteniendo el primer lugar entre los aspirantes a la misma, y se me adscribió a la Sala Regional Toluca, en donde durante los primeros años iba y venía, y finalmente, pues por razones naturales, decidí establecer mi residencia ahí. Mi trabajo me valió después ser propuesto para ocupar una magistratura en el Tribunal Electoral del Estado. En el ínter estuve en el Tribunal Electoral de Jalisco, en calidad de préstamo, válgase la expresión, y después fui propuesto para ocupar la consejería en el Instituto Electoral del Estado de México, y bueno, finalmente ahí está mi residencia. El Estado de México concentra al 10% de los ciudadanos en la lista nominal de electores. Es un estado con una amplia participación en muchos sentidos, y a mí me parece natural y estadísticamente lógico que en un procedimiento de esta naturaleza, en donde se requiere la participación ciudadana, pues hay interés entre los mexiquenses, me llamo así por vecindad, para participar en este procedimiento. A mí me parece que la legislatura tiene una responsabilidad trascendental en el fortalecimiento de la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral o del órgano que lo sustituya. Y es exactamente la misma responsabilidad que todos los congresos de los estados tienen en la integración de los órganos electorales correspondientes para dotarlos de esa autonomía e independencia. El ejercicio que hoy nos convoca y por el cual me congratulo en participar es justamente un ejemplo que está llevando a cabo concretamente la Cámara de Diputados a través de esta comisión para poder dotar al Instituto Federal Electoral de un ciudadano o ciudadana que finalmente ocupe el cargo de consejera o consejero del IFE, y que a través de la transparencia con que se está llevando a cabo este procedimiento se pueda tener la certeza de que cumple con todos y cada uno de los requisitos que establece la Constitución, la ley y la propia convocatoria. Siempre he sostenido que la responsabilidad de devolver la credibilidad al instituto no puede ser exclusiva de uno de los actores. Si se tratara de devolver la credibilidad al Ministerio Público o a la policía, quizás estaría de acuerdo, pero en un órgano ciudadano como el IFE, me parece que la responsabilidad necesariamente es compartida, y es compartida por el propio Instituto Federal Electoral,
por los partidos políticos y eventualmente por sus candidatos, por los medios de comunicación y por la legislatura en la instrumentación de las acciones concretas, como es este procedimiento, para dotar con uno de los integrantes del órgano colegiado, al menos en este procedimiento, próximamente con 4 en el mes de octubre y periódicamente con la sustitución escalonada de los consejeros, y de alguna manera también con el respeto a las decisiones del Instituto Federal Electoral en todos sus niveles, no solo a nivel central, sino a nivel distrital y municipal. Desafortunadamente, y lo digo con absoluto respeto para todas las fuerzas políticas, señoras y señores legisladores, cantamos el gol cuando es a favor del equipo al que le vamos. Si finalmente después del juego resulta que el resultado no nos favorece, entonces algunos dirigentes partidistas, ¿por qué no? Algunos legisladores, algunos candidatos critican la actuación de la autoridad electoral. Me parece que esa es la labor concreta que en manos de los legisladores, al igual que en manos de la ciudadanía, de los candidatos, de los dirigentes partidistas y de los propios funcionarios del Instituto Federal, está para lograr construir juntos esa credibilidad necesaria que requiere nuestra autoridad electoral efectivamente ciudadana. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, maestro. Tiene la palabra nuestra compañera diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. Muchas gracias y bienvenido, maestro, aquí a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Creo que le voy a obligar a ser un poco redundante, pero quisiera que me quedara muy clara su propuesta del sistema federal que nos propone, y por eso a mí me quedaba la duda y me gustaría que nos aclarara si no hay un conflicto de competencias en lo que propone, porque si entiendo bien su propuesta, usted está proponiendo una legislación única, un sistema y un instituto que pudiera sustituir al IFE, que controlara todas las elecciones, incluso a nivel estatal, sin que desaparezcan los institutos locales, que a su vez pudieran desaparecer también los tribunales locales, para que quedara únicamente el Tribunal Federal. Aquí ha habido ya muchas propuestas y posiciones respecto de esto fuera una ventaja o una desventaja. Mi pregunta concreta sería si esta posición suya, en la que una legislación única que rigiera incluso las elecciones federales y locales con institutos locales, sin embargo a estos les quita las legislaciones propias y la hace una única legislación, no pudiera generar un conflicto de competencias, incluso amarrándole un poco a la propuesta que se hace de que quizá el IFE volviera a su esencia administradora, pasando las facultades de jurisdicción que se le dieron con los procedimientos sancionadores para que se pudieran trasladar a las salas regionales del propio tribunal. Entonces, esta doble función, digamos, ahora en una esencia única del IFE y una esencia única del Tribunal Electoral con una única legislación, si esta es su propuesta y si esto usted cree que no podría generar algún tipo de conflicto de competencias de los institutos locales hacia el federal, y me gustaría comprender exactamente cuál es su propuesta y si esto es así y si comprendí bien su propuesta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra maestro Bolio Cerdán, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada, por su pregunta. Si leemos el Pacto por México en el apartado correspondiente, como lo han hecho infinidad de ciudadanos, resulta que de su sola lectura pareciera que hay un pacto de las principales fuerzas políticas del país para caminar hacia este Sistema Nacional de Elecciones. Evidentemente, quienes han retomado la idea en las mesas de análisis, en la exposición de sus ideas, principalmente, decía yo hace unos minutos, en las principales columnas de los diarios nacionales, lo dicen como si fueran a desaparecer los órganos electorales de los estados y entonces ahora el IFE organiza todo. Bueno, por supuesto que a mí me parece sumamente complicado y sería de alguna manera hasta absurdo
el transitar a un escenario en el que simple y sencillamente se aglutinen la totalidad de atribuciones de los órganos electorales de las entidades de la República en un solo organismo, como sería el IFE o el órgano que lo sustituya. No. Se trataría de establecer mecanismos de vinculación y coordinación entre la autoridad federal, que tiene el monopolio en el manejo de distintos instrumentos y de diversa información necesaria para la organización de los procesos electorales en la República, y que concretamente son los que antes referí y que ahora detallo con mayor precisión. En materia de registro federal de electores, en materia de acceso a medios, no solo, como dije hace un momento, en cuanto a la posibilidad de acceder a los medios por parte de los partidos políticos, sino también, por ejemplo, en el monitoreo cuantitativo que lleva a cabo el IFE y que permite el conocimiento del cumplimiento o incumplimiento de las pautas acordadas con los medios de comunicación. Es un insumo que necesariamente el IFE proporciona a los órganos electorales de los estados. Concretamente en el tema del financiamiento y la fiscalización de recursos que se da a partidos políticos nacionales que obtienen un registro de la Autoridad Electoral Federal. El tema de la cartografía electoral, los temas del establecimiento de casilla única, de las reglas de financiamiento, de los umbrales de participación, no solo para conservar el registro, sino también para acceder a la representación proporcional en los distintos congresos, que me parece que pueden ser temas que bien centralice una sola legislación y coordine una sola autoridad, de manera tal que se deje a los institutos electorales de los estados la tarea sustantiva y primigenia para la cual fueron concebidos, que es precisamente la organización de las elecciones. Instalar las casillas, capacitar a los ciudadanos, encargarse del material y la documentación electoral. Aquí es un rubro en el que también podría haber coincidencias en un órgano centralizado, que bien podría ser el IFE, en el sentido de homogeneizar el diseño y la elaboración del material y documentación electoral para evitar conflictos que acabamos de vivir en la última elección, cuando el ciudadano llegaba a la casilla y se topaba con 2 o 3 boletas distintas, en donde por una parte su voto emitido de una manera valía de determinada forma, pero emitida en otra boleta, en la misma casilla y nada más que en otra elección, entonces ahí ya no era válido, sino que tenía que anularse, y esto generó infinidad de conflictos. Me parece que este tipo de criterios bien podrían establecerse en una legislación pues de alguna manera general, y en el caso concreto de la reforma constitucional habría que atender, decía yo, el artículo 41, a efecto de establecer qué atribuciones tendría el Instituto Federal Electoral en materia de organización de elecciones locales. El artículo 73, a efecto de establecer las facultades reglamentarias de la Cámara de Diputados para decidir en qué temáticas se reserva la legislación federal para la normatividad que regule los procesos electorales locales. Y finalmente, en el tema de la justicia electoral, pues para evitar justamente este conflicto competencial, debiera de establecerse con mucha precisión qué acciones o qué actos de la autoridad electoral local sería revisada por el órgano jurisdiccional de los estados y cuáles se van directamente a la jurisdicción federal. A mí me parece que es una demanda de las principales fuerzas políticas del país caminar hacia un sistema que permita un mayor control de las elecciones en nuestro país, y concluiría con esto: si logramos, sé que es muy complicado, lo voy a decir como lo entiendo, si lográramos de alguna manera despolitizar a los institutos electorales de los estados, efectivamente ciudadanizándolos, tendríamos necesariamente que transitar hacia un escenario en donde los institutos electorales de los estados dejen de tomar decisiones políticas y se asuman como aplicadores de la ley, y las decisiones que toman sean efectivamente sustentadas en la normatividad. Muchas gracias, diputada.
Muchas gracias, maestro Bolio Cerdán. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Lisbeth Rosas. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. Muchas gracias, diputado presidente. Ciudadano Bolio Cerdán, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor, gracias. Discúlpeme si en los términos que utilice o en el tono que los diga, siente usted que sea algo incómodo. He sido de los alumnos que siempre le digo al maestro, no quiere repetir porque no entendí. Presumo de lo que usted plantea que sería necesaria la creación de un organismo nacional electoral, manteniendo el IFE y además los órganos locales. Si es así, ¿cuál sería, ahora sí con peras y manzanas, las diferencias? Usted está participando para ser consejero del IFE. ¿Sí? Entonces creo que sería adecuado que nos hiciera propuestas de estas modificaciones que usted plantea en los artículos constitucionales para ver qué haría el IFE, para ver qué haría esa instancia, esa otra instancia nacional electoral, y además qué harían los locales. O sea, creo que sería una propuesta concreta que sería adecuado que nos lo hiciera. Y 2, también plantea una ley general de elecciones y que con el Código Federal. Sí, evidentemente la cuestión legislativa nos toca a nosotros, pero en esa idea de lo del Pacto por México, que usted nos dice que ya la leyeron infinidad de ciudadanos, sí, de veras lo digo con todo respeto, yo creo que ni el 10% de los que votamos en este país lo hemos leído, y me atrevo a asegurarlo, sí, sí, entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Con esa existirían los dos? ¿El código? ¿Existiría una ley general? ¿Qué pasa? No lo he entendido, no me ha quedado claro, por eso le ofrecí una disculpa de antemano, pero sí, si pudiera decirme con peras y manzanas qué haría, si existirían ambas y qué haría cada uno. Eso sería todo, una disculpa y gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra maestro Bolio Cerdán hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias. Por supuesto que no me incomoda la pregunta, al contrario, la agradezco y me da la oportunidad de ser más preciso aún. No estoy refiriendo, señor diputado, la necesidad de crear un Instituto Nacional de Elecciones a la par de que permanezca el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales del Estado. No es así, no estaríamos hablando de 32 órganos electorales locales y 2 federales, no. Estoy hablando de que en el ánimo de poder concretar las ideas plasmadas en el Pacto por México, me parece que la problemática en el futuro inmediato, en el caso de que se determine atender este Pacto por México, no recuerdo qué número corresponde, es por ahí del 89 o 90, en caso de que el constituyente permanente decida atender este acuerdo del Pacto por México, sería necesario, desde mi perspectiva, transitar hacia una modificación a los artículos constitucionales que he referido, 41, 73, 99 y 116, que le den al IFE actual o al órgano que lo sustituya, que necesariamente deberá, que lo sustituya porque se habla hasta de cambiarle el nombre, para que sea ahora Instituto Nacional de Elecciones. Pero este mismo órgano federal con el que actualmente contamos, tendría necesariamente, como producto de estas reformas constitucionales y a la vez de las leyes que habría que promulgar al respecto, tendría que asumir atribuciones para intervenir en solo algunos temas en la organización de las elecciones de los estados de la República y del Distrito Federal. Temas que he referido en mis intervenciones anteriores y que desde mi perspectiva permitirían que ese órgano electoral nacional, el IFE actual, crezca
en cuanto a las atribuciones que tendría para tener injerencia en la organización de los procesos comiciales de los estados de la República y del Distrito Federal. Fundamentalmente en eso radica uno de los escenarios a través de los cuales podría concretarse este pacto contenido en el Pacto por México. Yo sí creo, señor diputado, con todo respeto, que hay un gran interés por parte de la ciudadanía, quizás no el 10%, pero sí un importante número de ciudadanos que nos hemos dado a la tarea de conocer el Pacto por México y sus compromisos, porque pues finalmente hay afortunadamente cada vez mayor interés de la ciudadanía en general de involucrarse en los asuntos públicos de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Tiene la palabra nuestro compañero diputado Marcelo Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. Gracias, señor presidente. Igualmente, maestro Arturo Bolio Cerdán, le doy la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor diputado. Usted en su ensayo mencionó 5 tópicos, en su ensayo el sistema electoral mexicano después de la alternancia, y propuso, entre otros, la definición y operación de elecciones a un costo racional. Aquí la primera pregunta, ¿qué significa para usted un costo racional y qué es lo que estaría proponiendo? Igualmente, dentro de la reforma política se han abordado diversos temas. Uno de ellos es la reelección inmediata de alcaldes y diputados, y de la cual por supuesto le pido su opinión, y lo segundo es la segunda vuelta electoral. Y por último, usted habló de un tema muy importante que a nosotros los ciudadanos, porque antes de ser diputados o que pertenezcamos a un grupo parlamentario, un partido, somos ciudadanos. Usted habló de devolverle la credibilidad al IFE, una credibilidad que hoy está por los suelos. Culpa, usted lo mencionaba, pues culpa de los partidos, culpa de los consejeros, culpa de los medios, la lista puede ser muy larga. El tema del consejero o exconsejero García Ramírez es lo que hoy nos ocupa, es lo que hoy nos tiene reunidos en sesión. Yo le pido a usted, con toda honestidad, me dé la opinión que le merece el desempeño del propio exconsejero García Ramírez, al que usted pretende sustituir. Es decir, le pido una crítica hacia el propio García Ramírez. Con eso creo que es suficiente, en esos 5 minutos espero los pueda abordar a plenitud. Gracias, diputado. Tiene la palabra maestro Bolio Cerdán, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, señor diputado. Será muy complejo atender estas 4 preguntas en tan solo 5 minutos. Sí, puedes. Le ruego me permita abusar del tiempo por algunos segundos. Claro. Mire usted, cuando hablo de elecciones a un costo racional, me refiero fundamentalmente a la revisión de 2 aspectos en nuestro sistema electoral mexicano. Por una parte, el costo operativo de las elecciones, es decir, el costo del Instituto Federal Electoral y de los institutos electorales de los estados. Cito solamente, en razones del tiempo, un par de ejemplos. Mientras que algunos órganos electorales del país pagan 85 centavos por una boleta electoral, hay otros que llegan a pagar hasta $1.50. Es desafortunadamente dinero tirado a la calle, literalmente tirado a la basura, dado los bajos índices de participación ciudadana en las elecciones, y entonces las boletas electorales, nuevecitas, se trituran, se donan, en fin, es finalmente tirado a la basura. Me parece que debemos de atender este rubro en el ánimo de eficientar el costo de los procesos electorales en nuestro país. Pero también tiene que ver con el gasto que llevan a cabo los partidos políticos, y creo que será necesario a corto plazo, para atender una demanda ciudadana, revisar los mecanismos para establecer el financiamiento público de los partidos políticos. Habrá que revisar la fórmula y quizás en vez de tomar como factor el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, pasar
a considerar a los inscritos en la lista nominal de electores. De esa manera ya estaríamos hablando de 7 millones de ciudadanos menos en la fórmula de asignación, o bien también disminuir el porcentaje que actualmente establece la legislación del 65% en el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y quizás reducirlo a un 50 o 40%. Creo también que lo ideal sería, y esa decisión está en los partidos políticos y en los legisladores, que el financiamiento se distribuya en función de los votos obtenidos por los partidos políticos en la última elección, y si no por cada uno, al menos sí por la totalidad de los votos recibidos en una determinada elección, es decir, con base a la participación ciudadana en las urnas, para de esa manera comprometer a los partidos políticos y a los candidatos a atraer a los electores a las urnas, en razón de que mientras más votos, más financiamiento. El tema de la reelección inmediata de diputados y alcaldes. A mí me parece relativamente aceptable el transitar hacia un escenario en el que bien pudiéramos tener ejercicios de gobierno municipales de 4 o 5 años. Yo creo, por mi experiencia de vivir en un ayuntamiento, yo radico en el municipio de Metepec, es un municipio que ha sido gobernado desde que yo vivo ahí por el Partido del Trabajo y por el Partido Revolucionario Institucional. Justo cuando yo llegaba, acababa de ser gobernado por el Partido Acción Nacional. Llega un nuevo partido y en escasos 3 años, con todo respeto, me parece que difícilmente da tiempo a los gobernantes para poder implementar sus programas de gobierno. El gobernante en un ayuntamiento apenas se está acomodando y está echando a andar la ingeniería de su municipio, cuando ya está pensando en que le queda un año porque después tiene que preparar la salida. Me parece que el ampliar los periodos de gobierno a 4 o 5 años, quizás a 4 años, podría ser una solución para no hablar de la reelección. Pero de no ser posible, entonces me parece que la reelección es una alternativa viable, sobre todo en el caso de los alcaldes, por las razones que he expresado. En el caso de los legisladores, ahí sí me parece que la reelección es viable. No considero viable ampliarles el periodo de su gestión, pero sí dejar en la normatividad la posibilidad de una reelección a efecto de comprometer al legislador a hacer un trabajo que le gane la simpatía no solo de aquellos que ya lo llevaron a la curul en un primer momento, sino de aquellos que en su oportunidad no le favorecieron con su voto y en razón de su trabajo pueda obtener pues mayores votos ciudadanos. El tema de la segunda vuelta electoral yo lo vería viable en un sistema en el que normalmente la mayoría de los votos se distribuyen entre ciertamente 7 partidos políticos, pero fundamentalmente en 3 fuerzas políticas después de las coaliciones, y yo vería bien en el caso de la elección presidencial una segunda vuelta que permita tener claridad a efecto de que el titular del Ejecutivo en nuestro país efectivamente represente a las mayorías. Hoy por hoy, en las 8 elecciones ordinarias que ha celebrado el IFE en sus 23 años de existencia, 4 han sido presidenciales. La de mayor participación, si no me equivoco, fue la de 2000, la del año 2000, con cerca del 74-75% de participación, pero de ahí para abajo, el 63, el 54% de participación ciudadana de una lista nominal de 80 millones de ciudadanos, de manera tal que si solamente votamos 40, 45, 50 millones de ciudadanos y esos votos se distribuyen entre 3 candidatos, bueno, pues evidentemente el que resulte electo no lo hace con el voto de las mayorías, y me parece que esto necesariamente vendría a fortalecer nuestro sistema democrático. Y perdón por el tiempo, señor diputado, pero no quisiera dejar de referirme a la pregunta que pareciera la más compleja, pero que se refiere a la crítica a la labor del exconsejero don Sergio García Ramírez, a quien debo decir no tengo el gusto de conocer. Su paso por el Instituto Federal Electoral fundamentalmente fue visible por la
las últimas decisiones en que se vio involucrado el instituto, relacionados con la calificación en materia de gastos de la elección presidencial, y ahí fue donde se hizo patente, lo digo con todo respeto para don Sergio, a quien insisto no tengo el gusto de conocer, pues su decisión. Yo quiero decirles que, y esto lo digo con todo respeto para don Sergio, a mí me parece inverosímil que, habiendo asumido un compromiso ciudadano de participar en un órgano electoral que nos es de todos, de pronto tras apenas 2 años, casi 3 años en un nombramiento para 9, haya tomado la determinación de abandonar una responsabilidad. A mí se me cuestionó cuando era magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México por qué concursé y me inscribí al procedimiento para ser consejero en el Instituto Electoral de la misma entidad, si todavía seguía en funciones. Y la respuesta fue simple: primero, porque cumplo con los requisitos; segundo, porque la convocatoria está dirigida a la ciudadanía y, entre otros rubros, señala que pueden participar los magistrados o exmagistrados; y tercero, porque dentro de escasos 3 meses termino mi función y no hay posibilidad de ser reelecto. En el caso concreto actual, ¿por qué, si actualmente es usted consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, pretendería incorporarse como consejero del IFE? Bueno, la situación es muy similar. Primero, porque la convocatoria no lo impide, cumplo con los requisitos y, modestia aparte, creo tener el perfil y la experiencia, pero además porque en diciembre termino mi gestión, y aún cuando existe la posibilidad en la legislación del Estado de México de ser reelecto, también es cierto que tradicionalmente en los órganos electorales del Estado, como tras la designación de los integrantes del órgano colegiado están los legisladores y por tanto los partidos políticos, difícilmente los actores a quienes corresponde la designación optan por la reelección, toda vez que son gobiernos nuevos, dirigencias nuevas, legislaturas nuevas, elecciones nuevas, en muchos casos normatividades nuevas, y por qué no, consejeros nuevos. Entre quienes trabajamos en la materia electoral como un servidor desde hace más de 15 años, es común decir: ¿y hasta cuándo terminas tu periodo? Hasta que la reforma me alcance. Esa es la respuesta en general. Espero haber dado respuesta, señor diputado, a todas sus interrogantes, y le ruego me disculpe por el tiempo. Muchas gracias, maestro Bolio Cerdán. Tiene la palabra nuestro compañero diputado Francisco González Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias, diputado presidente, y con su permiso, maestro Arturo Bolio Cerdán, ha sido usted bienvenido. Muchas gracias. Su plática, su conversación, sus respuestas han sido muy claras, muy explícitas. Hay muchas cosas que me han disipado dudas. Sin embargo, me queda algo todavía pendiente que espero me dé usted la oportunidad de volverlo a escuchar. En su ensayo, El sistema electoral mexicano después de la alternancia, usted menciona puntos que han generado desencuentro y operación de mecanismos que permitan la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas a un costo razonable. En este contexto surgen 2 preguntas. 1. ¿Es urgente fortalecer el sistema de partidos? Y segundo, en su caso, ¿considera necesaria una ley general de partidos? Por otro lado, como presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Democrática del Instituto Electoral del Estado de México, usted afirmó que la consolidación de la democracia no involucra solo a los organismos electorales, a los partidos y a los candidatos, sino que se vincula directamente con la participación ciudadana, particularmente con los jóvenes. En este sentido, ¿qué problemas operativos hay que resolver para hacer efectiva la candidatura ciudadana? Por su respuesta, muchas gracias, señor. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra maestro Bolio Cerdán, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias. Gracias por las preguntas, señor diputado. La primera de ellas, que se refiere al fortalecimiento del sistema de partidos y concretamente a otro de los tópicos que señala el Pacto por México, es la creación de una ley general de partidos. Yo le diría que
existen voces en el sentido de que pudiera parecer absurdo el sacar el libro segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para cambiarle a su contenido el nombre y llamarlo ley. Sin embargo, me parece que no se trata solamente de esto. Se trata de dejar en una ley general de partidos no solamente el contenido de este libro segundo, fundamentalmente relacionado con los procedimientos de registro, funcionamiento y extinción de los partidos políticos, los procedimientos que hay que seguir para obtener en todo caso el registro, los derechos y obligaciones, las prerrogativas, la vida interna de los partidos, en los términos en que se viene regulando en este libro segundo del Código actual, sino que se trata de establecer en esta posible Ley General de Partidos Políticos algunas reglas mínimas que hagan coincidir los procedimientos de los institutos políticos nacionales para generar un mayor control en su desempeño. Citaría como urgente establecer estándares que hagan que los institutos políticos transiten hacia la designación de sus dirigentes y de sus candidatos a través de mecanismos efectivamente democráticos, con reglas comunes para todos los institutos políticos. El tema de la equidad de género, no dejar a la interpretación del partido el texto de la norma, de manera tal que haya reglas claras para establecer la equidad de género en todos los aspectos de la vida del partido político y del acceso a los cargos de elección popular. Algunos rubros en materia de transparencia de los partidos políticos. Decía yo hace un momento que desde mi perspectiva los partidos políticos debieran sujetarse de lleno a la regulación del Instituto de Transparencia, que en aras de recuperar esa credibilidad que los partidos políticos han perdido tradicionalmente, lo mismo que el Instituto Federal Electoral, necesitan caminar, lo mismo que la autoridad electoral, hacia una vida de absoluta transparencia, que no parezca que las decisiones las está tomando la cúpula del partido, sino que las están tomando en estricto apego a la disposición de la ley. Otro tema en la regulación de los partidos políticos deberá ser el tema del financiamiento. El tema del financiamiento de los partidos políticos, no solo de los nacionales, sino también de los locales. El tema de la rendición de cuentas, desde mi perspectiva, debiera de separarse para considerarse de forma específica en esta ley. Y por supuesto, en general, el acceso a todas las prerrogativas de que gozan los partidos políticos. Esto, el hecho de que el constituyente permanente haya decidido optar por la candidatura ciudadana, me parece que es un reto importante para los partidos políticos. A lo mejor a corto plazo no logramos observarlo, lo veremos por ahí en algún municipio, más adelante quizás en algún estado, con todo respeto para los pequeños de la República, pero llegará en alguna diputación, pero llegará el momento en que nos topemos con un candidato ciudadano que quiere ser presidente de la República, como ya aconteció y le fue negado su registro, o como un candidato que quiera ser gobernador de una entidad. Y entonces el partido político estaría en serios problemas, nuestro sistema de partidos, si se topa con que la ciudadanía opta en la boleta por el candidato ciudadano que no tiene el respaldo de un partido político. Y esto lo ligo con la segunda de sus preguntas en razón del tiempo. Hacer operativa la figura de la candidatura ciudadana no es nada sencillo, sobre todo en aras de mantener la equidad en la contienda. Es cierto que se trata de hacer valer el derecho al voto pasivo, el derecho a ser votado por parte de los ciudadanos, pero me parece sumamente complejo y esto lo tendrán que atender probablemente en esta ley
General de Partidos Políticos que incluya el apartado de participación sin el apoyo de o respaldo de los partidos políticos, porque difícilmente un ciudadano cuenta con la estructura que tiene un partido político. El ciudadano va a tener que recibir financiamiento, el ciudadano va a tener que ser fiscalizado, el ciudadano va a tener que acceder a los medios de comunicación, el ciudadano va a tener que designar representantes en todos los órganos del instituto que se encargue de la organización de la elección de que se trate. El ciudadano va a tener que nombrar representantes en todas las casillas, o al menos en la mayoría de las casillas en la demarcación en la que participe. Y señoras y señores, perdónenme, pero si un ciudadano trae atrás de sí toda una estructura para nombrar representantes en casillas, en órganos distritales o municipales, en órganos estatales, si trae los recursos privados, si trae el financiamiento, si trae, y además la elaboración de sus programas de gobierno, de sus plataformas electorales, etcétera, eso se llama partido político. Y todos estos aspectos deberán ser detallados en la legislación a efecto de hacer efectivamente operativas las candidaturas ciudadanas. Espero haber dado respuesta a sus preguntas, señor diputado. Muchas gracias, maestro Bolio Cerdán, por sus comentarios, y toda vez que se ha terminado la ronda de preguntas para el candidato, se le agradece su asistencia y se llama al siguiente candidato agendado, que es el ciudadano Miguel Ángel Carballido Díaz. Muchas gracias, maestro. Así concluye el segundo aspirante a ocupar un sitio en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Él fue Arturo Bolio Cerdán y bueno, compartió con los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación de Cámara de Diputados sus puntos de vista sobre diversos tópicos obviamente relacionados con el asunto comicial. Entre otras cuestiones que destacó este aspirante a consejero electoral que vendría a sustituir a Sergio García Ramírez, bueno, pues él se pronuncia por una ley de partidos, elecciones totalmente transparentes, fortalecimiento y autonomía de la autoridad administrativa del IFE. También se pronunció a favor de las candidaturas independientes. Un asunto fundamental que él puso sobre la mesa es recuperar la credibilidad. Pero bueno, llega ya el tercer candidato. Vamos a escuchar al presidente de la comisión. Le cedo el uso de la palabra para que exponga hasta por 5 minutos los puntos centrales de su ensayo. Muchas gracias y muy buenas tardes a los señores diputados, integrantes de esta Comisión de Gobernación de la Honorable Cámara Federal de Diputados. Quisiera por mencionar en primer lugar que para este servidor el Pacto por México significa en la época moderna de México una gran oportunidad que se ha abierto a partir de las voluntades políticas de los distintos partidos políticos que lo signaron y también de voces ciudadanas, de profesionistas y de gente especializada en el tema político electoral para poder dar una revisión completa, incluso más allá de los pactos que fueron de manera puntual suscritos en el documento, que permitirían establecer un nuevo sistema electoral en el país con características distintas a lo que hasta hoy conocemos. Considero que esta oportunidad no debe desaprovecharse de ninguna manera. Hay coincidencias, sobre todo en las debilidades del actual sistema electoral mexicano. Yo quisiera mencionar que pienso que el compromiso más importante de este Pacto por México lo significa la propuesta de transformar
la estructura federal del instituto encargado de las elecciones a una estructura de carácter nacional que implique la modificación legislativa correspondiente para que exista una sola ley que regule los procesos electorales en México y que exista una sola institución encargada de la organización de los comicios. Esta propuesta, creo que de llegar a cristalizarse, tendría per se algunas virtudes que tendrían que ver desde el aspecto estrictamente económico. Creo que sería una forma de abaratar las elecciones en México. Para nadie es desconocido que la percepción ciudadana es que los procesos electorales en México son de los más caros en el mundo, sobre todo en consideración a la capacidad económica de nuestro país. Pero también tendría la posibilidad de establecer mecanismos que sean más ágiles, sean más cercanos a la voluntad de los ciudadanos y que incorporen distintas visiones, las visiones de las diferentes entidades federativas que componen este país. Los procesos federales, por su naturaleza actual, por supuesto, tienen un impacto en las entidades federativas en virtud que el territorio de todas estas entidades están representados en las cámaras de diputados y de senadores y también, por supuesto, en el Poder Ejecutivo. Pero no podemos dejar a un lado que en este momento existe una gran variedad de legislaciones locales que regulan sus procesos de esa naturaleza y que de alguna manera es importante para el Estado mexicano evitar que los enormes recursos económicos que se dirigen a la organización de las elecciones se dispersen y que se abone, por supuesto, a los principios que rigen en materia electoral: la objetividad, la certeza, la legalidad. En ese sentido, mi propuesta, en términos muy breves, es estar de acuerdo con los principios, con los acuerdos preliminares del Pacto por México. Muchas gracias, licenciado Carballido Díaz. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Lucila Garfias, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. Buenas tardes, licenciado Miguel Ángel Carballido Díaz. Bienvenido. Producto de su exposición y de la lectura que del mismo hicimos, comenta usted en su ensayo que el país necesita un nuevo sistema electoral y que se requiere incorporar nuevas causales de nulidad en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral relativas a los siguientes temas: rebase de topes de campaña, utilización de recursos prohibidos y compra de cobertura informativa en cualquiera de las modalidades periodísticas. En general, ¿puede usted abundar en los 3 rubros causales de nulidad que expuso en su trabajo? Asimismo, usted propone que antes de la calificación de la elección se debiera establecer si un partido político rebasó o no el tope de gastos de campaña. Como sabemos, toda reforma a la ley se traduce en costo porque implica un impacto presupuestario que tiene que ver con recursos económicos, humanos y materiales. Actualmente, en la elección de presidente de la República se establece si un partido rebasó o no los topes de campaña, aproximadamente en el mes de febrero del año siguiente a la elección. Con la propuesta que usted hace, los tiempos para calificar la elección se reducirían considerablemente. ¿Qué cambios administrativos en recursos humanos, materiales y económicos necesitaría el IFE para cumplir con esta propuesta? Por sus respuestas, gracias. Muchas gracias, señora diputada. Efectivamente ha sido un reclamo de las distintas fuerzas políticas
la incorporación de nuevas causales de nulidad en los procesos electorales de México. Fundamentalmente creo que todos estaríamos de acuerdo en que a raíz del pasado proceso electoral federal se generaron ciertas dudas o dudas bastante fundadas sobre de qué manera se afectó el principio de equidad en la contienda electoral por supuestos rebases en los topes de campaña, fundamentalmente, y por actos que tuvieron que ver también con algunas acusaciones de compra o adquisición incorrecta de tiempos en radio y televisión. Principalmente estas objeciones al proceso federal en la elección de presidente, que fue motivo de revisión por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal han provocado que los distintos actores políticos piensen en que establecer como causal de nulidad de una elección el violentar las disposiciones relativas a los gastos de campaña, a la adquisición indebida de recursos para dedicarlos a la propaganda y sobre todo la violentación de la obligación que tienen los partidos políticos de abstenerse de cualquier adquisición en radio y televisión, por supuesto que son dignas de atenderse. En el primer caso, relativo a rebasar los topes de campaña, el sistema de fiscalización que actualmente utiliza el Instituto Federal Electoral, sistema establecido en sus principios constitucionales y también en el Código Electoral y en el Reglamento de Fiscalización, se establecen una serie de requisitos que al ser revisados a la luz de casos concretos, de acusaciones muy precisas, de quejas que fueron presentadas por los distintos partidos políticos y por ciudadanos, nos dejan ver algunas posibilidades de poder modificar el marco normativo para evitar precisamente la comisión de esas irregularidades. Fundamentalmente se habla que la revisión que hace la unidad de fiscalización de los recursos gastados en las campañas se hace después de concluida precisamente la campaña de que se trate, lo que impide hacer una verificación en tiempo real de cómo están gastando los recursos los propios partidos. Ciertamente existe disposiciones para que la unidad de fiscalización pueda acompañar haciendo auditorías en los distintos procedimientos de gasto de los partidos, sin embargo, esto no ha sido suficiente. Estamos proponiendo que estos mecanismos de revisión de los gastos de campaña sean en tiempo real. Estamos proponiendo que los gastos de los partidos políticos se realicen con base en un marco legal más completo, como pueden ser las propias disposiciones de carácter federal que regulan el gasto público. Incluso la posibilidad de que no fuera una unidad especializada del Instituto Federal Electoral la responsable de revisar los gastos de campaña de los distintos partidos. Existen otros organismos responsables de fiscalizar el gasto público de los diferentes niveles y entidades de gobierno que bien pudieran asumir con mayores elementos técnicos, humanos y financieros tan importante responsabilidad. En relación a establecer también como una causal de nulidad el encontrar alguna responsabilidad de los partidos políticos en el gasto que realizan de los recursos públicos y en especial en la adquisición de tiempos de radio y televisión que están vedados en su adquisición a los partidos políticos. Mi posición es en el sentido de cambiar totalmente el sistema, de liberalizarlo, de permitir en ciertos márgenes la adquisición por parte de los propios partidos de esos tiempos, sujeto siempre al principio de equidad, a una fiscalización rigurosa que tendría consecuencias muy positivas para el propio proceso federal electoral.
Es sabido que nuestro proceso federal electoral y las reglas que hemos construido se han hecho con base en el principio de la desconfianza. Quizás sería el momento de mirar también por un principio de confianza en los partidos políticos y en los actores políticos que intervienen en los procesos federales electorales. Muchas gracias, licenciado Carballido Díaz. Tiene la palabra nuestro compañero diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Bueno, yo la preocupación que tengo ahora es que se vuelva moda esto del Pacto por México, que ha sido clara mi convicción que es un retroceso de la vida pública nacional, desde mi punto de vista. Por ser opositor, tengo que expresar aquí mis convicciones. Y lo digo porque ahora que Iñárritu, ¿cómo se llama este señor que vino ahora en la mañana? En efecto, hablaba sobre la inexistencia de cambios, de pactos fundacionales en el país a partir de la crisis del 82, cosa que coincido. Veía otra intervención donde poco, por más discurso que haya la participación de los ciudadanos, no hay un reconocimiento hasta lo que vamos de estas sesiones a los grandes momentos de la historia que provocaron, y lo digo tal vez autocríticamente porque había que habérselo dicho también a Bedoya Cancino, de lo que fue el IFE en los tiempos de Woldenberg, pero bueno, todavía con un Fox en su buena época de candidato en Guanajuato, hasta ahí me quedo con él, de un Nava, ¿verdad? Siendo opositor, obviamente, un Nava en San Luis Potosí, un Andrés Manuel López Obrador en el éxodo por la democracia, del cual fuimos testigos y partícipes, de las luchas del pueblo michoacano y de muchos movimientos regionales que fueron orillando a este proceso nacional que llega en su parte estelar en el 97, empujar un poquito la transición en la Ciudad de México, y el 2000 con la, desde mi punto de vista, fallida transición a la democracia, porque no hay una alternancia del poder, sino más bien se concreta la instauración de la cuarta etapa del PRI moderno, el PRIAN. Pero más allá de eso, y regresando un poco al espíritu de lo que hemos venido sosteniendo aquí en la revisión de sus ensayos, y todo esto lo digo porque en el ensayo que usted retoma ejes para la reforma electoral del Pacto por México, entre los que se señalan la reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos, disminución en el monto de los topes de campaña, incorporación de nuevas causales de nulidad de una elección, rebase de topes de campaña, utilización de recursos prohibidos, la compra de cobertura informativa en cualquiera de las modalidades periodísticas, prohibir el uso y entrega de utilitarios de promoción electoral, fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto. Me imagino que se refiere a las tarjetas Monex y todo esto que estuvo ahí oyéndose. Crear una autoridad electoral nacional, una legislación única que se encargue tanto de elecciones federales como estatales y municipales. Con ello, de acuerdo a su ensayo, desaparecen los institutos estatales electorales y los tribunales electorales locales. De suyo significaría un enorme ahorro de recursos económicos que pudieran dirigirse a otros aspectos del desarrollo del país. Incluso la instauración de un sistema profesional de carrera de carácter nacional en materia electoral que permitiera mejorar sustantivamente la calidad de los servicios de organización, calificación de las elecciones. Además, se eliminan los vicios de parcialidad que privan en los distintos institutos y tribunales estatales. La tercera consecuencia, por lo tanto, es corregir un trato diferenciado que tienen los ciudadanos de este país por la diversidad de legislaciones, instituciones electorales que tenemos en el país. Si ello es viable, ¿puede explicarnos, por favor, desde su punto de vista, las causas por las que no se ha podido concretar la concurrencia de elecciones locales con las elecciones federales derivada de la reforma constitucional del artículo 116, fracción 4 en el año 2007, y más bien
que el proceso, sobre todo en los estados donde gobierna el PRI, como el estado de Veracruz y otros, están en un proceso adverso a esta intención de reforma constitucional. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el licenciado Carballido Díaz, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Yo empezaría por hacer, como lo ha planteado el señor diputado, un reconocimiento, por supuesto, a quienes en el transcurso de la historia de este país han ido creando las instituciones que permiten la organización y la calificación de las elecciones, desde aquellos que participaron en el constituyente original de este país, aquellos que resolvieron juicios muy importantes en materia de amparo, que establecieron en su momento la inviabilidad jurídica del juicio de amparo en materia política, o bien aquellos que participaron en las grandes reformas electorales que permitieron la creación de un organismo autónomo, como usted lo mencionó. Creo que son avances, creo que reflejan sin duda alguna que se ha avanzado, pero también tenemos que señalar, y es creo un criterio coincidente de la gran mayoría de todos los mexicanos, de que aún subsisten insuficiencias que provocan que los resultados electorales continúen siendo en nuestro país materia de discusión, aún después de haber sido calificadas las elecciones por los órganos jurisdiccionales competentes. Estas insuficiencias creo que en una buena medida sí han sido recogidas por el Pacto por México, pero que también ameritan necesariamente de la participación de la ciudadanía, de los partidos, de los profesionales de esta materia para enriquecerlas y tener un marco jurídico más adecuado. Respecto a su pregunta, ¿por qué, a pesar de que existe una reforma constitucional que permite o que dirige la posibilidad de que los procesos electorales en este país sean coincidentes, que las elecciones en los municipios, distritos locales, estén alineados con las elecciones federales y con la elección presidencial? Y hay notoriamente algunas entidades federativas en las cuales existe la resistencia por parte de los congresos y las influencias políticas que pudieran tener para hacer esta adecuación. Pues es de acuerdo con mi óptica, de acuerdo con mi opinión, es porque creo que la realpolitik de este país muchas veces es muy distinta a los valores, a los principios que todos deberíamos de perseguir. Las distintas fuerzas políticas, del color que quiera usted imaginarse, creo, han privilegiado sus intereses de permanencia en el poder, de reproducción de sus cuadros en los distintos cargos de elección, y por eso hay esas resistencias. Pero también por eso creo que estamos llegando a una edad política en la cual la ciudadanía es mucho más participativa y exigente. Esta participación exigente de la ciudadanía tiene nuevos canales para poder participar. Ahora mismo el debate se está circunscribiendo en mucho en la posibilidad en los estados de las candidaturas independientes, materia que no han querido atender las legislaturas locales, a excepción de 2 estados de la República que ya lo pusieron en su ley local, pero que seguramente en estos 14 procesos de este año veremos cómo
los distintos ciudadanos acudirán en defensa de sus derechos políticos, precisamente para abrir estas nuevas ventanas de participación. Es una tarea que compete a todos, a la clase política, pero también a la ciudadanía. Muchas gracias, licenciado Carballido Díaz. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado, doctor Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Bienvenido, licenciado Carballido. De manera muy concreta, más que referirme a su trabajo, a su ensayo, son preguntas derivadas de su exposición y de su currículum. ¿Cuál de sus experiencias profesionales cree usted que lo acerca más a la responsabilidad, lo acerca más razonablemente a la responsabilidad a la que hoy aspira? Luego, ¿cómo estima que su carrera profesional ampliamente vinculada a gobiernos priistas y una parte, si no me equivoco, al propio gobierno de Ulises Ruiz, pudiera mermar la ya cuestionable autonomía con la que se conduce el IFE? Y número 3, teniendo en cuenta su experiencia local en el estado de Oaxaca, ¿qué componente del sistema electoral local podría servir para mejorar la institución nacional, si es que hubiese alguno? Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Carballido Díaz, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias. Bueno, mi actividad profesional ha estado vinculada por una parte a la academia. Yo he sido catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Oaxaca, de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en filosofía jurídica. Estudié mi maestría en filosofía jurídica, estudié mi maestría en Derecho Constitucional y tengo diversos diplomados tanto en México como en el extranjero en esta materia, sobre todo en el contencioso electoral. Una de las funciones que más me dio la oportunidad de acercarme de manera más real, tangible a estos escenarios electorales fue haber sido director jurídico del Congreso del Estado de Oaxaca, haber sido también director del Instituto de Investigaciones Legislativas del propio Congreso y tener la oportunidad desde esos cargos de contribuir con los distintos partidos políticos en la elaboración de 2 importantes reformas electorales en Oaxaca y posteriormente poder contribuir en su operatividad en el Instituto Estatal Electoral de mi entidad federativa. Desde el ámbito de litigio he tenido la suerte de ser el abogado de los primeros juicios que se efectuaron en este país para proteger el derecho de las comunidades y pueblos indígenas por sus sistemas normativos. Tuve el honor de formar parte del grupo redactor y confeccionador de una controversia constitucional, hasta el momento una de las más importantes que se han efectuado en este país, sobre la reforma constitucional en materia indígena precisamente. Y uno de los soportes de mi postulación precisamente aparece en los documentos que acompañé, tener el respaldo de más de 120,000 indígenas del estado de Oaxaca reunidos en la Asamblea de Pueblos Indígenas. Creo que esa sería más o menos la respuesta sobre mi perfil profesional y cómo me acerco a los temas electorales. ¿Cómo visualizo el tema de haber participado en gobiernos priistas y que eso pudiera ser un elemento que pudiera distorsionar o causar
alguna suspicacia respecto a la independencia y la autonomía con que debe conducirse un consejero electoral. Yo quiero decirle que creo firmemente que la independencia, la autonomía, la objetividad son virtudes de cada persona, atañen necesariamente a sus valores, a lo que cree, a lo que postula. Y puedo decir aquí, delante de las señoras diputadas y diputados, delante de esta comisión, sé que me están viendo por televisión muchas personas de mi estado, que es lo que más me preocuparía. Puedo decir con la cara en alto que en las funciones públicas que me ha tocado la responsabilidad de ejercer, he procurado conducirme con estricto apego a la ley. Cuando mi militancia en el PRI o mi cercanía en el PRI ha sido motivo de cierta participación, ha sido también en estricto ejercicio de mis derechos políticos, pero le aseguro que jamás he confundido el estatus jurídico en el que me encuentro cuando desarrollo una actividad profesional, se lo puedo garantizar. Respecto a que si fui parte de un gobierno, de un gobernador a quien usted citó por su nombre, pues quiero decirle que en esa misma calidad estuvimos más de 8,000 funcionarios públicos. Lo hice sin demérito, yo no sé si usted le considera el... No, yo también lo estoy diciendo no como una defensa, sino como una explicación. En Oaxaca, desafortunadamente, solamente existen 2 fuentes de trabajo reales, o la burocracia estatal o la burocracia federal. Y el ejercicio libre de la profesión, ¿no? Por supuesto. Pero digamos que en un 90% dependemos de esas oportunidades que se nos dan, y puedo asegurarle que en las responsabilidades que tuvimos, no solamente con el gobernador Ulises Ruiz, sino desde hace 30 años en el servicio público, creo que mi conducta me avala y existen los elementos morales y éticos para aspirar a este tan honrosísimo cargo. Gracias. Corrijo, maestro Carballido Díaz. Gracias por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera Ruth Zabaleta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Bienvenido, maestro Carballido Díaz. Leyendo con atención su ensayo, me causa curiosidad una circunstancia que usted maneja en él. Usted maneja su simpatía por un IFE nacional. Esto me causa curiosidad por las características de Oaxaca. O sea, si Oaxaca es el ejemplo en toda su extensión respecto a que no puede existir una cuestión centralizada del IFE, o sea, una organización centralizada del IFE, porque Oaxaca es un estado totalmente diferente a todos los demás estados y no tiene la homologación incluso de su forma de definir a su autoridad en más de 400 municipios. Me causa esa curiosidad y me gustaría que abundara usted sobre por qué esa simpatía, esa propuesta de que el IFE sea un IFE nacional. Entiendo que lo hace en el contexto de la cuestión de ahorrar recursos, lo hace en el contexto, incluso usted lo explica ahí textualmente, respecto a reducir los costos que el Instituto Federal ha tenido hasta este momento, incluso habla de la reducción de los gastos de los partidos políticos. Sin embargo, sí me gustaría, en base a su experiencia, en base a que usted es oaxaqueño, pues qué opina a este respecto. Y segundo, me parece muy importante escuchar su opinión respecto a la cuestión de género, precisamente porque en la mayoría de las comunidades oaxaqueñas todavía no se permite ser electa a las mujeres donde hay usos y costumbres.
Entonces, me gustaría saber cuál es su propuesta para resolver este problema, porque toda vez que la Constitución maneja dentro de su contexto de los derechos humanos, que se debe de respetar la libre determinación de los pueblos, y en este caso parecería que la libre determinación, desde mi punto de vista no es así, pero así a veces se interpreta, que se pueda elegir, que se pueda decidir